Bueno, muchísimas gracias de verdad con esta charla, Lecturas Incómodas, la he titulado. Antes de nada, presentarme. Yo soy Elena González, soy doctora en biomedicina y formo parte del grupo de divulgación científica Big Bang Ciencia. Nos dedicamos a comunicar ciencia de una manera cercana y en concreto mi especialidad, que es la genética y la ingeniería genética y todas estas historias de cómo modificar genes a nivel en el laboratorio, voy a intentar de hacerlo, bueno, de la manera más cercana posible. Y me encantaría que al final aquí se generase un debate, un turno de preguntas, en el que entre todos podamos, bueno, discutir y divagar un poco acerca de lo que las nuevas técnicas en genética y en lectura de genes nos van a aportar. Yo siempre digo, y esto es una cosa que la cuento mucho, pero es cierto, que por lo general la gente que nos dedicamos a la ciencia, la gente que hemos estudiado carreras científicas, durante nuestra vida tenemos algún punto de inflexión en el cual decimos, esto es lo mío, esto es lo que quiero estudiar. Mi punto de inflexión fue este, Parque Jurásico. Yo vi Parque Jurásico en el cine con 9 años, claro, o sea, es que, ¿cómo iba a salir yo del cine? Queriendo tener un Tyrannosaurus Rex en mi casa, no había más. Pero aparte de, bueno, alucinar con el tema de los dinosaurios, que a todos los niños de alguna manera nos llamó muchísimo la atención, una de las cosas que más me sorprendió de esta película fue esto de aquí, Mr. DNA, el señor ADN, que lo cuentan muy bien, ¿eh? Ha envejecido muy bien esa explicación. 1995, creo que sí, 1995 fue esta película, y te daban una explicación sobre lo que es el ADN, que aún a día de hoy es perfecta. Y yo aluciné mucho con cómo con una molécula tan pequeña como es el ADN, que no se puede ver ni siquiera un microscopio óptico, que es algo minúsculo, que en esta película la extraían de los mosquitos, ¿no? ¿Cómo algo tan pequeño puede recrear vida tan alucinante como la de un dinosaurio? Y ese fue mi punto de inflexión. Yo salí del cine sabiendo que quería estudiar muchísimo más y entender muchísimo más cómo funcionaba esto, cómo ahí, en algo tan pequeño, se codificaban todas las instrucciones para la vida. Y de ahí pues se me fue un poco de las manos. Estudié biología, luego hice un doctorado en biomedicina especializado en genética. Sigo sin tener mi Tyrannosaurus Rex, pero he aprendido muchas cosas en el camino que vamos a compartir. Así que vamos a empezar, eso sí, desde el principio. El principio del principio, o sea, el inicio. El momento en el que nos formamos como gente, como personas, el momento de la fecundación. Aquí, en este momento, es cuando se une nuestro material genético proveniente de uno y otro gameto, y ahí comienzan a leerse las instrucciones de la vida, las instrucciones que nos forman como somos. En este preciso momento se definen un montón de cosas que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Hay muchísimas características codificadas en nuestro ADN que no dependen de nosotros, que dependen de lo que hemos heredado, de nuestro padre, de nuestra madre. Aquí es el momento en el que se junta el ADN y obtenemos esto, ¿no? Nuestras instrucciones, esto de aquí, por si alguno, es lo que llamamos un cariotipo. Todo el contenido genético que nos define como personas. Tenemos aquí una doble dotación cromosómica, ¿no? De cada cromosoma. Digamos que el ADN normalmente se dice tiene 2 metros de longitud. Si lo estirásemos, tendría 2 metros de longitud. El ADN de cada una de nuestras células. Pero no está todo seguido, no es lineal. Está cortado en trocitos, en concreto en 46 trocitos. 46 trocitos que se enrollan y forman esos 46 cromosomas. Ahí están todas las instrucciones que nos hacen humanos. Ahí están las instrucciones para la vida. Nosotros tenemos 46 cromosomas, hay otras especies que tienen otro número distinto de trocitos de ADN, y cuando eso se interpreta por nuestras células, nos formamos nosotros. Nos formamos nosotros, pero no hace falta decir que, bueno,
cada uno es distinto, ¿no? Si nos miramos los unos a los otros, cada uno tiene sus propias características. Sin embargo, todos tenemos ADN humano. Entre todos nosotros compartimos el 99,9% de nuestro ADN. El 99,9% del ADN de todos los que estamos aquí, de todos los seres humanos que vivimos en este planeta, es igual. Es exactamente igual. Ese 99,9% del ADN es lo que nos hace humanos. Pero hay puntitos que se diferencian. Si nosotros pusiésemos ADNs de dos personas distintas, imaginaos cualquier persona que os podáis imaginar, no sé, Angelina Jolie y Donald Trump, cualquiera, ¿vale? Por muy distintos que sean. Tú pones los dos ADNs en paralelo, los empiezas a leer y te encuentras mismas letras en el mismo orden, todas esas A, T, G, C, pero hay determinados puntos donde hay diferencias, donde hay pequeños cambios en esas letras. Y esos pequeños cambios es lo que llamamos mutaciones. Cambios, aquí tenemos una secuencia de ADN, ¿no? Veis un montón de letras, A, T, G, C, unas seguidas, las unas a las otras. Unos 3.200 millones de letras tenemos en nuestro ADN, en esos 2 metros. Puestas unas a la ladita de las otras. 3.200 millones de letras es aproximadamente 2.000 tomos como el Quijote. Pues eso en cada célula. El caso, que tenemos 99,9% igual, pero de vez en cuando encontramos diferencias entre el ADN de unos y otros. Y es lo que decía que son las mutaciones. Mutaciones que hemos ido incorporando, cambios que hemos ido incorporando a lo largo de la evolución o a lo largo de nuestra propia vida individual. Pequeños cambios en nuestro ADN que nos hacen distintos los unos de los otros. Y lo que os decía, estos cambios son las mutaciones. Pero no dan lugar a cosas tan chulas como los mutantes, sino, bueno, pues a diferencias, distinto color de piel, distinto color de pelo, distinto color de ojos, distinta altura, distinta personalidad, porque eso también está ahí, codificado en nuestro ADN, en cierta medida. Distinta capacidad de metabolizar la comida. Hay muchas cosas codificadas ahí. Cada uno de nosotros somos mutantes, tenemos esas diferencias que nos hacen pues, radicalmente distintos. Por ejemplo, para poner en contexto, ¿cómo una mutación da origen, por ejemplo, a distinto color de piel? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchas células distintas. Una de ellas se llaman melanocitos. Son las células de la piel que expresan melanina, es decir, que producen melanina. La melanina es el pigmento que nos da el color de piel. La melanina está en nuestro ADN, codificada. Y dependiendo del tipo de melanina que tenemos un color de piel más oscuro o más claro. Existe lo que se llama la eumelanina, del griego verdadero, la melanina verdadera, que es la melanina más oscura, y luego está lo que llamamos la feomelanina, que es la melanina más clarita. Eso lo tenemos ahí en nuestro ADN y da lugar, bueno, pues a distintos, ese ADN se nos ha quedado un poco, ahí está, ese ADN se expresa, lo tenemos aquí, ese ADN se lee dentro de la célula, se expresa a proteínas, se convierte en una melanina más o menos oscura y es lo que nos da distinto color de piel. Ya está. Así es como una mutación da lugar a una u otra característica. Estamos llenos de mutaciones de estas, llenísimos. Estamos llenos de diferencias en nuestro ADN. Aunque sea solo un 0,1%, tan extenso es el ADN que al final da lugar a muchas diferencias. Tenemos un problemilla técnico. Eso hace que hayamos, gracias a los avances en tecnología, que hayamos desarrollado una técnica que son los GWAS, Genome Wide Association Studies, estudios de asociación genómica, en el cual, estudiando pequeñas diferencias en el ADN, podemos llegar a saber qué características pueden codificar. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos dos grupos poblacionales. Yo lo que tengo que identificar son dos grupos de población que se diferencian en una característica muy obvia. Tengo grupo A, tengo grupo B
Y esos grupos se diferencian en una característica, aunque dentro de los grupos son muy homogéneos. Extraigo el ADN de todas esas personas que están en cada uno de los grupos y estamos hablando de miles. No son estudios de 2 o 3 personas, son miles de personas para poder hacer una estadística potente. Tengo miles de personas en cada uno de los grupos, extraigo el ADN de todas esas miles de personas y lo comparo. Y cuando lo comparo, veo regiones en el ADN que son constantes dentro de los grupos, pero que se diferencian entre los grupos. Y esas regiones pueden ser las causantes de mis diferencias físicas. Por ejemplo, tenemos 2 grupos. Imaginad que uno de los grupos, yo qué sé, son gente a las que les gusta el reggaetón, por lo que sea, ¿vale? Y otro grupo es gente a la que le gusta la buena música. Tenemos una diferencia muy obvia entre los 2 grupos, una diferencia muy clara. Nosotros analizamos el ADN y vemos que hay una región de ADN que es constante y que se diferencia siempre entre los reggaetoneros y los no reggaetoneros. Y siempre tenemos esa diferencia. Por lo tanto, aunque no sepamos qué hay en esa región de ADN, podemos presuponer que esa región de ADN está explicando la diferencia en los gustos de música. Más o menos me seguís. Son determinadas regiones de ADN que pueden estar explicando una determinada diferencia. Y ahí es donde sacamos las zonas con marcadores diferenciales. Muchas veces, cuando analizamos esas zonas con marcadores diferenciales y vemos, por ejemplo, en este caso, ¿no?, diferentes gustos de música, tenemos una zona que siempre se diferencia entre reggaetoneros y no reggaetoneros. ¿Qué hay en esa zona? A veces, si la estudiamos más en profundidad, podemos ver que en esa zona hay genes que están relacionados con el desarrollo de una parte del cerebro que codifica zonas del oído, por ejemplo, o con una parte del desarrollo del oído en sí mismo. Y hay veces que tiene sentido. Entonces, en ese caso decimos, vale, esta zona de marcadores diferenciales realmente puede estar explicando mi característica. Tiene sentido que haya diferencias en esta zona. ¿Y con eso qué es lo que hacemos? Pues leer el ADN, tenemos toda esa información, leemos el ADN de una persona y viendo esa zona podemos saber, podemos extrapolar los resultados y podemos llegar a saber qué tipo de música le va a gustar a esa persona, porque ya hemos hecho el estudio previo. Más o menos me seguís con esto, ¿verdad? Y con eso seguro que lo habéis visto, se venden test genéticos. Esos en los que escupes en un tubo, lo mandas al laboratorio de turno, leen tu ADN y te dicen mogollón de características acerca de ti. Toda esa información se ha sacado de los GWAS, los Genome-Wide Association Studies. Y la extrapolan y te dicen cosas sobre ti. Por ejemplo, tus orígenes. Eso es información que puedes saber dependiendo de qué marcadores diferenciales tienes, que son característicos de determinadas poblaciones. Pueden saber pues, si tus antepasados provienen de Europa, de África, de Asia, de América, y te pueden dar información muy detallada de tus orígenes, de dónde provienes. Bueno, es una cosa que se puede llegar a saber. ¿Qué más cosas podemos llegar a saber que están codificadas ahí en nuestro ADN? Intolerancias. Hay muchas veces que tenemos determinados genes que nos hacen intolerantes a unos u otros alimentos. Y eso se puede saber leyendo la secuencia del ADN. En este caso, bueno, pues podríamos tener intolerancias a la lactosa, al gluten. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Hay muchas modas. Pero de verdad, la lactosa, el gluten, no son malos en sí mismos, solo son malos para la gente intolerante. Y esas intolerancias normalmente están codificadas en el ADN. Para la gente tolerante, la lactosa y el gluten son maravillosos, son nutrientes maravillosos. Para las personas intolerantes, no tanto. Y estos tipos de test de ADN nos pueden dar información acerca de estas cosas. Hay más que podemos saber leyendo el ADN. Por ejemplo, nuestra tolerancia a determinados tipos de fármacos. Hay gente que es más o menos intolerante, pues por ejemplo a analgésicos, ¿no? Aquí tenemos analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol, la aspirina.
son determinados, analgésicos muy comunes, recetados muy comúnmente, que te pueden sentar mejor o peor, pueden tener mayor o menor daño a nivel estomacal, normalmente es en el estómago, y eso también está codificado en nuestro ADN. Eso es algo que nos viene heredado. De nuestro padre, de nuestra madre, nos pueden hacer más o menos daño y podemos responder de manera distinta a los tratamientos dependiendo de nuestros marcadores genéticos. ¿A qué deporte somos buenos? Hasta eso te dicen los marcadores genéticos. Hay determinados marcadores que están relacionados con el desarrollo muscular, con el desarrollo de los tendones, con el desarrollo de las articulaciones, que te pueden decir, dependiendo de tu ADN, si vas a ser mejor en deportes de resistencia, en deportes de fuerza, o tienes que tener cuidado porque puedes tener alguna que otra lesión. ¿Os creeríais esto? Es decir, ¿dejaríais de hacer un deporte? ¿Iríais a un deporte u otro porque unos marcadores genéticos lo dicen? Pues hay más todavía. Incluso podemos llegar a saber si somos más o menos propensos a desarrollar determinado tipo de adicciones, porque eso también está codificado en nuestro ADN. Y esto seguro que lo habéis escuchado, lo habéis visto, lo habéis comprobado de primera mano. Ante el consumo de una determinada sustancia adictiva, el café, el cannabis, el alcohol o otros tipos de drogas, hay gente que se engancha mucho más que otra. Y hay gente que se vuelve adicta, se vuelve absolutamente dependiente de una sustancia ante el mismo consumo que otra persona que no se vuelve tan dependiente de esa sustancia. Tenemos marcadores genéticos normalmente relacionados con distintos tipos de neurotransmisores en nuestro cerebro que nos hacen más o menos propensos a volvernos dependientes de este tipo de sustancias, ¿no? Niveles de... Aquí tenemos, ¿no? Niveles de serotonina, neurotransmisores cerebrales, que nos pueden llegar a decir cuál va a ser el nivel máximo de satisfacción con nuestra vida que vamos a conseguir. Mirao en el ADN. Claro, a ti te llega un test genético con esta información de no, tú solo puedes llegar a este nivel de producción de serotonina, por tanto vas a ser medianamente feliz durante tu vida. Claro, son resultados que, a ver cómo te los tomas. Incluso son capaces de catalogar tu personalidad. ¿Cuál es tu nivel de responsabilidad, de amabilidad? Y no lo he dicho, estos son resultados verídicos que te da un test genético. Podéis buscar, hay muchísimas marcas disponibles y te dan toda esta información. Cómo de amable eres, cómo de responsable eres, cómo de introvertido o extrovertido eres, un test genético. ¿Pero esto se puede cambiar? ¿O es ya una marca, una pegatina que te ponen para el resto de tu vida? Tú eres introvertido, lo siento, es mejor que no hables con la gente porque no te va a salir bien. Y ya te quedas con eso y tienes justificación, o puedes hacer algo por cambiarlo. Pues aquí es donde entra este concepto, ¿no? El concepto de epigenética. No todo está en tu ADN, también hay interacción con el medio. El medio en el que vivimos, el medio en el que nos desarrollamos, es capaz de cambiar cómo nuestros genes se expresan. Es decir, es verdad que tenemos una determinada carga genética, es verdad, y eso es inevitable. Y hay gente más o menos propensa a desarrollar adicciones, hay gente más o menos propensa a ser deportista de élite, y eso se puede ver en el ADN. ¿Significa que alguien que no tenga esa carga genética no puede conseguirlo nunca? No. El ambiente en el que vivimos, cómo nos desarrollamos, con quién nos desarrollamos y cómo vivimos va a modificar también cómo nuestros genes se expresan y hasta dónde podemos llegar. Nosotros podemos llegar a cambiar la personalidad que está codificada en nuestros genes en cierta medida. Y de la misma manera, si somos muy propensos a desarrollar adicciones a la cocaína, por ejemplo, ¿significa que vamos a ser adictos? No, si no la pruebo. En este caso, nuestro ambiente está modificando también cómo respondemos, ¿no? Es el concepto de epigenética. Se ve un poco aquí.
¿Cómo? Bueno, si llevamos una vida más o menos saludable, eso va a quedar también impreso en nuestros genes y van a responder de mejor manera que si llevamos otro tipo de vida. El ambiente está condicionando cómo nuestros genes responden. Primera cuestión. ¿Qué más podemos ver en estos test genéticos? Bueno, niveles de metabolismo, ¿no? ¿Cómo es tu apetito? ¿Cómo metabolizas las grasas? Si tienes hambre emocional. ¿Habéis escuchado alguna vez esto? Cuando estás ansioso, cuando estás tenso, cuando tienes un examen. Que vas a la nevera cada 5 minutos a ver qué es lo que hay. Y la abres, ya sabes qué es lo que hay, pero da igual, quieres volver a ver que si hay chocolate en la nevera porque tienes hambre emocional. Te da hambre cuando estás ansioso. Eso también se puede ver en los genes. Y quiero enseñaros un estudio que fue especialmente polémico y que este sí que me gustaría comentar con vosotros. Hace unos cuantos años, 2021, creo que se publicó este estudio, hicieron uno de estos GWAS, Genome-Wide Association Studies, en el que vieron marcadores genéticos que diferenciaban a gente que pertenecía a distinto nivel socioeconómico. Y dependiendo de tus marcadores genéticos, podían decirte cuál es el máximo escalón social al que vas a llegar. ¿Está eso codificado en nuestros genes? ¿Podemos modificarlo de alguna manera? ¿Queremos saberlo? Porque imaginad que os llega un test genético, ¿no? En el que no solo os dicen que vais a ser propensos a desarrollar adicción a la cocaína, que tenéis hambre emocional y por tanto fatal, tenéis probabilidades de desarrollar un trastorno de la alimentación y además que no vais a alcanzar nunca un nivel socioeconómico alto, porque eso es lo que está escrito en vuestros genes. Os llega este test genético ¿y qué? Y ya está. Y eso es todo lo que podemos hacer. Pues a partir de aquí se acuñó un término que es el de conocimiento prohibido. Hay conocimiento que es mejor no saber. No solo a nivel individual, sino a nivel social. Como sociedad, como humanidad, hay conocimiento que es preferible que no lo sepamos. ¿Por qué? Pues porque quizá esté condicionando. Imaginad que solo podemos ascender hasta un determinado escalón de nivel social. Quizá, no sé, una universidad de prestigio, de superprestigio, en algún momento te pida un test genético y vea tus marcadores genéticos y diga, ¡puf! Mejor no. No te admitimos en esta universidad porque no vas a poder llegar a lo más alto. Y eso nos va a repercutir, ¿no? ¿Podría matricularme o no matricularme? ¿Es mejor saber este tipo de cosas o ponemos una barrera en el conocimiento y preferimos no saber? Que no se estudie, no conocerlo. ¿La ciencia tiene límites? ¿Deberíamos de verdad poner límites a la ciencia? ¿O es como nos tomamos los resultados? Es decir, ¿por qué no decimos que sí, que venga, que vamos a conocer todo esto y hacemos justo el contrario? A la gente que tiene menos probabilidades de ascender en la escala social, en la escala socioeconómica, le ponemos más facilidades, le damos más ayudas. ¿Estaríamos dispuestos a eso o no? En este caso es donde sí que me gustaría abrir ahora el debate, ¿no? Sabiendo hasta qué punto podemos conocer nosotros cuál es nuestra carga genética, estos Genome-Wide Association Studies están poniendo de relevancia conocimiento que realmente no queremos tener y que no todo está en los genes, sino que también existe la epigenética y el ambiente puede modificar cómo nuestros genes se comportan. ¿Querríais conocer vuestra carga genética o preferiríais no conocerla? Y aquí es donde está el debate. De aquí, ¿quién querría saber cuál es el nivel máximo al que va a llegar en la escala socioeconómica? ¿Qué creéis que podría aportar? Sí. ¿Qué ha pasado? Ah,
perfecto. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Ya. Desde lo que pienso, creo que la posibilidad de conocer tanto nuestros límites como nuestra mayor posibilidad de llegar a algo más o nuestro máximo nos puede ayudar mucho, pero también, como usted dijo, es mucho a lo que o a cómo lo tomemos, porque si lo tomamos como una verdad absoluta ya, nos puede hacer daño, pero si lo tomamos como algo de lo que podemos hacer parte, mi gen dice que puedo ser buena en esto, y tal vez mala en esto, pero ¿y si los combino y los puedo llevar a algo más? Entonces, en este caso sería una información privada, personal, sí, que nadie más pueda acceder a ella. Una información codificada para ti. Tú sabes eso sobre tu propio genoma, sobre tus propios genes y actúas en consecuencia, pero no sería una información abierta. No, porque entraría dentro de la privacidad de lo que soy. Perfecto, perfecto. Ese es otro. ¿Tenemos ahí otra aportación? Yo te ayudo. Gracias. ¿Alguien más? Nombre y consulta. Sí. Daniel Guevara, y quisiera comentar que es muy interesante si se guarda una reserva de la fuente de información, poder construir, por ejemplo, políticas públicas en un Ministerio de Educación que permita generar integración social con personas que provienen de condiciones que en una referente de naturalidad van a tener asimetrías de desarrollo. Sin embargo, en una integración escolar permite generar unidad de propósitos y eso genera mayor consistencia social. Y eso, tanto para programas educacionales, de vivienda, deportivos u otros, puede ser muy, muy provechoso como información de sentido útil. Eso. Exacto. En este caso ya sí que le estamos dando una dimensión social. Es decir, conozcamos cuál es nuestra carga genética a nivel social para generar políticas en las que podamos tener mayor equidad. Perfecto. ¿Su nombre y la... Ojalá. Hola. Hola. Nelson por acá. Leo eso y me traslado un poco a la película esta Gattaca de unos años atrás. Pero tengo una duda con respecto a lo que es este test en referencia a lo que es el genoma. Poder leer esta información que creo que de algún aspecto ya se hace a nivel de test. Por ejemplo, un test de IQ también te puede determinar tus capacidades. Quizás no tienes que hacerte test en base a preguntas y no es un examen como sanguíneo o como de laboratorio, pero también te da esa posibilidad. Los deportistas, no sé, un ciclista, te puede ver perfectamente tu volumen de oxígeno, tu porcentaje de volumen de oxígeno. Entonces creo que de alguna forma eso ya se selecta, quizás en campos específicos, pero esa información está no tan general como esto. Claro, yo creo que la diferencia entre, bueno, vamos a hacer un test para ver el coeficiente intelectual, un test para ver... Eso es una vez ya nos hemos desarrollado y hemos llegado a un determinado coeficiente intelectual, ahí sí que podemos, bueno, establecer diferencias. Esto es a priori. Podemos saber hasta dónde podemos llegar. O cuál va a ser nuestro máximo. O antes de que decidamos ser ciclistas profesionales, podemos saber si vamos a ser buenos en ciclismo o no. Y eso puede condicionar muchísimas decisiones. Digamos que la diferencia es, ahora tenemos cierto grado de libertad porque no conocemos, ¿no? Para decidir, pues me quiero dedicar al ciclismo porque me gusta, o voy a intentar estudiar más para conseguir una mayor puntuación en este examen. Sin embargo, esto te condiciona a priori. Antes de poder seleccionar, antes de poder elegir, tú ya tienes unos determinados marcadores que te dicen cuál va a ser tu máximo o cuál va a ser tu elección preferente, digámoslo así. Tenemos por aquí y ahora continuamos. ¿Dos más? Ya. Esas dos más y
Y continuamos, ¿cierto? Sí, Perfecto. Hola, mi nombre es Francisco, ¿Qué pero tal, Francisco? me puede decir Pancho, como me dicen acá. Mira, primero te felicito por la charla, ha sido muy instructiva y también te felicito por el punto de inflexión. Creo que esas son cosas que muy poca gente tiene, así que por eso va una felicitación por la suerte que tuviste. Con respecto a la pregunta que estás haciendo, tengo sentimientos encontrados. Primero, digamos, parece que socialmente hay sociedades que de alguna forma trabajaron un poco en esto al definir ciertas castas donde a priori determinaron, digamos, cuáles son los niveles, digamos, que pueden llegar dentro de la sociedad y se quedan estancados. Entonces eso no es nuevo lo que de alguna forma lo que tú estás diciendo, pero sí temo de que si esto llega a manos de generadores de políticas que son perversos, podemos tener una serie de problemas. Me imagino un Trump, digamos, con esta maquinaria. Total. Entonces ahí es donde tengo una serie de cuestionamiento respecto a si vale la pena seguir con ese riesgo hacia adelante. O eventualmente, digamos, un Estado nazi, digamos, también podría ser súper útil, digamos, o justificarse por esto. Claro. La otra parte que decía la persona allá sobre género política me parece muy bien, todo, pero tenemos el otro problema que es el lado oscuro de todo este desarrollo. Total, ¿no? Yo de hecho siempre, a mí esto de conocimiento prohibido me da como escalofríos, eso de prohibir conocer cosas no me entra en la cabeza, ¿no? Deberíamos poder explorar y conocer cuanto más mejor. Pero es cierto esa otra parte, estamos generando conocimiento y estamos generando datos que depende en manos de quien caigan, y sabemos que esto casi cambia cada 4 años, lamentablemente. Depende en manos de quien caigan, puede ser peligroso. Por eso yo quería abrir este espacio de debate y yo no tengo una respuesta para esto. A mí es verdad que me da mucho escalofrío decir conocimiento prohibido, prohibido el conocimiento, eso suena fatal. Pero es cierto que depende en manos de quien caiga. Y por continuar un poco y ya cerrar lo que se nos viene en el campo de la genética, no solo es que vayamos a tener cada vez más conocimiento acerca de lo que está escrito en nuestros genes y cada vez a más nivel de detalle, ¿no? Empezamos por intolerancias alimentarias, cómo se desarrollan tus músculos, qué tipo de deporte, pero ya estos últimos estudios van a un nivel mucho más vulnerable, ¿no? O sea, de verdad nos posicionan en un determinado escalón de la sociedad por nuestra carga genética. Y ahí es cuando ya se plantea el debate. Todo esto se une a cómo está el tema de la edición genética hoy en día. Es decir, existen tecnologías, y fue Premio Nobel de Química en 2020, una nueva tecnología para poder editar los genes, para poder cambiar los genes de cualquier organismo vivo a tiempo real. El premio Nobel en 2020 de Química se lo dieron a una tecnología llamada CRISPR. CRISPR-Cas9, si alguno lo quiere buscar, es una tecnología que se basa en una proteína muy pequeña que se puede inyectar, ¿no? Digamos que esta proteína se puede inyectar ahora hablando de seres humanos, pero sería análogo para cualquier organismo vivo que tenga material genético, es decir, cualquier organismo vivo. Esta proteína puede llegar dentro de nuestras células, al núcleo celular, se une al ADN, justo a los genes que nosotros queremos editar, que queremos cambiar, porque podemos programar esta proteína en el laboratorio, se une ahí, corta, elimina y es capaz de pegar genes nuevos. Es como un control-C, control-V, pero a nivel molecular, una especie de copy-paste. Podemos cambiar los genes y no es ciencia ficción. Ya a día de hoy hay gente por ahí, por el mundo, editada genéticamente, porque ya se ha legalizado, está permitido y se está utilizando cambiar genes que están produciendo enfermedades. Sabéis que hay determinadas enfermedades que están codificadas en nuestros genes, distrofias musculares, distintos tipos de cáncer, incluso cegueras congénitas. Ya hay muchísima investigación para cortar el gen afectado, eliminarlo y pegar la versión sana. Y ya hay gente que se ha recuperado de enfermedades genéticas gracias a la edición genética. Pero es que podríamos cambiar cualquier gen, cualquiera. Simplemente sabiendo el gen que queremos cambiar, podemos ir ahí, cortar, eliminar y pegar otra versión.
Actualmente esto está totalmente prohibido. Cambiar genes que vayan más allá de enfermedades es algo que por legislación no se puede hacer, por cuestiones éticas obviamente tampoco se puede hacer, porque nos planteamos, y con esto sí que os dejo ya para que no podáis dormir, con esto sí que os dejo, nos planteamos este dilema de quiénes, si vamos más allá del cambio de genes en enfermedades, quiénes podrían cambiarse los genes. La gente que lo pueda pagar. Estamos creando ya la diferencia brutal en sociedades de los que pueden pagar su propio cambio genómico y el cambio de los genes de sus hijos y por lo tanto pueden controlar su propia evolución porque pueden cambiar su carga genética porque lo pueden pagar, y los demás, los naturales, la purria, los que no podemos costearnos un cambio genético y tenemos que conformarnos con los genes que hemos nacido. Eso podría llegar a una diferencia social que me río de estos estudios. Por lo tanto, es algo que conviene hablar de ello. Todos debemos tomar parte en este tipo de decisiones. Para que tengáis alguna referencia, una compañía farmacéutica, Novartis, muy conocida, fue la primera que sacó un tratamiento para hacer un cambio genético en una distrofia muscular muy rara. En España, pongo el ejemplo de España porque es el que controlo, solo hay 10 niños que tienen este tipo de distrofia muscular. Hay un gen afectado y esta compañía farmacéutica sacó un tratamiento en el cual ese gen afectado lo podíamos reemplazar por el gen sano y los niños recuperaban movilidad. Para que tengáis una idea, el tratamiento cuesta 2 millones de euros. Se planteó en España el debate de hasta qué punto eso se podría hacer cargo el Estado para costearlo a los pacientes o no. Bueno, está ese debate, pero a nivel individual nos hacemos una idea de qué tipo de población podría acceder a estos cambios genómicos, ¿no? Por lo tanto, no solo es toda la carga o todos los nuevos avances en podemos establecer marcadores genéticos que sabemos qué características se están codificando, sino es que encima tenemos la maquinaria para cambiar esas características. Este es en el momento en el que estamos, por eso la genética hoy por hoy es apasionante, estamos en un momento de efervescencia total, pero un momento también en el que tenemos que argumentar hasta dónde queremos llegar con esto, ¿no? Lo que sí que es cierto es que si de aquí a unos años, y esto es real, vosotros o alguien que conocéis va al médico con una enfermedad genética que hasta entonces era incurable y ahora le dicen que con un par de dosis de esta CRISPR se va a recuperar sin problema. Pensad que detrás de todo eso ha habido un montón de biólogos, de biólogas moleculares ahí en sus laboratorios haciendo pruebas, probando genes, y merece la pena reconocer, siempre lo digo, ¿no?, esta investigación básica que lleva a una investigación aplicada y que al final está mejorando la vida de la gente.